Reciban un cordial saludo, estimadas y estimados estudiantes. Mi nombre es Milagro Mata Hidalgo. Soy tutora del curso de Biología General que imparte la Cátedra de Biología de la Universidad Estatal a Distancia. A continuación les voy a presentar el tema La diversidad de las plantas, el cual corresponde al capítulo 22 de la nueva edición del libro de texto. El grupo de las plantas combina las tres siguientes características: la fotosíntesis, la presencia de embriones multicelulares y la alternación de generaciones. Con relación a la fotosíntesis, todos estamos familiarizados con el color verde de las plantas, lo cual se debe principalmente a la presencia de clorofila, que es el pigmento fundamental para que se dé el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, no solamente las plantas realizan la fotosíntesis, este proceso también lo llevan a cabo muchos protistas y procariontes. La segunda característica es la presencia de embriones multicelulares. Estos embriones permanecen unidos por algún tiempo a sus progenitores, ya que reciben nutrimentos y protección. Esta es una de las características, por ejemplo, que no está presente en los protistas que realizan fotosíntesis. La tercera característica es la alternación de generaciones. En esta ilustración podemos ver de manera esquemática la alternación de generaciones, donde se da la generación diploide o 2N, que es la etapa que todos vemos generalmente, que son los árboles, los arbustos, las hierbas, y esta etapa se alterna con una fase haploide. Algunas células de la generación esporófita experimentan división meiótica y producen esporas. Estas esporas se desarrollan formando una estructura haploide multicelular llamada gametófita. Dicha estructura, por medio de divisiones mitóticas, produce gametos masculinos y femeninos. Estos, al unirse, dan la fecundación y se desarrolla un cigoto que luego forma un embrión y finalmente el esporófito diploide nuevamente, y ahí continúa el ciclo. El reino de las plantas forman un grupo muy diverso, dentro del cual también están incluidos varios grupos de algas verdes, también conocidas como carófitas. En general, las plantas y las algas verdes comparten tres características principales: la presencia de almidón como material de reserva, la presencia de celulosa en las paredes celulares, así como el uso de los mismos tipos de clorofila para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Debido a lo mencionado anteriormente, hoy se reconoce que los ancestros de las plantas vivieron en un entorno acuático y que realizaban la fotosíntesis. El vivir en ambientes acuáticos en aquel momento les proporcionaba a las plantas muchas ventajas. El entorno estaba cargado de nutrimentos, el organismo se sostenía flotando sin necesidad de estructuras adicionales, además que los gametos y cigotos tenían la facilidad de transportarse por medio de las corrientes de agua. Sin embargo, a pesar de los beneficios que le brindaba ese ambiente acuático, las plantas asumieron el reto de colonizar la tierra. De hecho, hoy día la mayoría de las plantas viven en tierra. El trasladarse del agua a la tierra también otorgaba algunas ventajas a las plantas, como era disponer de luz solar sin ningún tipo de impedimento. Había acceso a nutrimentos diferentes y en aquel momento libres de depredadores. Pero de igual manera ese paso traía consigo retos, como era el soporte, ya no iba a haber agua para sostenerse, el mantener la humedad, el adquirir los nutrimentos y sobre todo el transporte de alimentos. Para enfrentar esos retos en etapas tempranas de la evolución aparecen las raíces o estructuras semejantes a raíces para darle sostén al cuerpo de la planta, la cutícula cerosa,
para recubrir la superficie de hojas y tallos para evitar la evaporación del agua y la aparición de poros o estomas en tallos y hojas para realizar el intercambio gaseoso. Conforme fue transcurriendo el proceso evolutivo, las plantas se fueron adaptando por medio de la aparición de estructuras que le daban ventajas para afrontar las condiciones sobre tierra. Entre ellos la lignina, una sustancia que le brindó sostén mecánico al cuerpo de las plantas, y los vasos conductores, tales como el xilema, cuya función es el transporte de agua y minerales desde la raíz hasta la parte aérea de la planta, y el floema, que sirve para transportar los azúcares producto de la fotosíntesis hacia las diferentes partes de la planta. Otro de los grandes retos fue la reproducción, por lo que las plantas debieron desarrollar semillas. Actualmente los grupos de plantas más abundantes en tierra son las plantas con semilla. Estas contienen células sexuales que no dependen del agua para poder dispersarse, además de los embriones protegidos de los que hablé al inicio de la presentación. Las adaptaciones claves de las plantas fueron el polen, que son estructuras donde se forman los gametos masculinos y que son transportados principalmente por el viento, y las semillas, que son las estructuras donde se encuentran los embriones protegidos. Por su parte, en las plantas con flor se presentó la adaptación de las flores y los frutos, que fueron fundamentales para atraer polinizadores y poder dispersar las semillas. Otro rasgo que vale la pena mencionar es que en las plantas más primitivas poseían una fase gametófita prominente y más dependiente del agua, mientras que las plantas de evolución más reciente muestran una fase esporófita muy notoria y llamativa. Por su parte, el gametófito en algunos casos llega a ser microscópico, no obstante sigue con su función de producir gametos masculinos y femeninos para la formación de esporófitos diploides. Importante mencionar acá los principales grupos de plantas. Son dos grandes grupos conocidos como briófitas o plantas no vasculares, llamadas así porque carecen de un verdadero sistema de transporte de sustancias, y las traqueófitas o plantas vasculares, que sí tienen un sistema interno de vasos conductores para el transporte de sustancias. Las plantas no vasculares o briófitas conservan características de las algas primitivas, como por ejemplo que sus gametos masculinos deben nadar para alcanzar los gametos femeninos, es decir, necesitan del agua para poder reproducirse. No tienen lignina en sus células, de allí que no puedan alcanzar gran tamaño, en general miden menos de 2,5 centímetros. Las briófitas no forman hojas, tallos o raíces verdaderas. En su lugar tienen filoides en vez de hojas, cauloides en vez de tallo y rizoides, que es lo semejante a las raíces. Las plantas no vasculares incluyen tres grupos: las hepáticas, los antoceros y los musgos. Las hepáticas y los antoceros son plantas que son abundantes en lugares donde hay mucha humedad. La parte más prominente que observamos corresponde a la fase gametófita, que tiene forma ovulada, y por ser plantas más cercanas a las primitivas, dicha fase es la más prominente. En el caso de la fotografía que está al lado derecho, se observan unas estructuras alargadas creciendo sobre el gametófito. Esas estructuras corresponden a la fase esporófita. Las plantas no vasculares más abundantes y diversas son los musgos. Muchos de ellos crecen en ambientes húmedos. Sin embargo, existen algunos que ya presentan una cutícula o capa impermeable que evita que la planta pierda agua. Existen algunos musgos que pueden sobrevivir a la pérdida de agua. Se pueden deshidratar, permanecer en una especie de latencia durante periodos secos, pero cuando regresa la humedad absorben agua y reanudan su crecimiento.
Debido a esas características, los musgos pueden encontrarse en desiertos, en piedras y en ambientes con baja humedad. En la fotografía del lado izquierdo se observa un musgo en sus dos etapas, la gametófita, que es la parte verde, y la fase esporófita, que son las estructuras de color rojizo. La fotografía de la derecha corresponde a un ecosistema llamado turbera, que podemos encontrar en Costa Rica en la zona del Cerro de la Muerte. Allí abunda un musgo del género Sphagnum que crece formando grandes parches. Ese musgo parcialmente descompuesto forma lo que se conoce como turba, la cual es muy usado, por ejemplo, en jardinería. Las traqueófitas, conocidas como plantas vasculares, presentan xilema y floema. Estas estructuras están formadas por células especializadas impregnadas de lignina que dan soporte y rigidez al cuerpo de la planta y a la vez permiten el transporte de agua desde la raíz en el caso del xilema y el transporte de nutrientes a lo largo del cuerpo de la planta en el caso del floema. Como lo mencioné anteriormente, la fase esporófita de las plantas vasculares es la más desarrollada, la más evidente. Veremos que las plantas vasculares se subdividen en plantas vasculares sin semilla y plantas vasculares con semilla. Para poder reproducirse, las plantas vasculares sin semilla aún dependen de la presencia de agua. En cuanto al tamaño, son mucho más pequeñas que sus ancestros y se reproducen por medio de esporas. Los licopodios, los equisetos y los helechos son los tres grupos de plantas vasculares sin semilla que tienen representantes vivos actualmente. Los licopodios son plantas sin semilla que miden pocos centímetros de altura, tienen hojas pequeñas con forma de escamas y podemos nombrar en este caso el género Lycopodium, que forma densas capas principalmente en el suelo de bosques húmedos y de zonas frías. En Costa Rica lo podemos encontrar también en la zona del Cerro de la Muerte. Los equisetos son el segundo grupo de plantas vasculares sin semilla y alcanzan menos de 1 metro de altura. Tienen hojas muy pequeñitas en forma de escamas y por la forma en que se distribuyen sus ramas alrededor del tallo, se conocen como colas de caballo. Los helechos son el grupo más diverso de las plantas vasculares sin semilla y el único con hojas anchas. Lo que se observa en primer plano de la fotografía es una hoja o fronda de un helecho. Es como un tipo de hoja compuesta. Los helechos se pueden encontrar en zonas húmedas, pero también existen especies adaptadas a diversos ambientes como bosques tropicales, climas templados, climas secos. Los helechos pueden crecer sobre tierra, sobre piedras, sobre hojas de otras plantas. Hay algunos acuáticos y hay otros arborescentes. El segundo grupo de plantas vasculares son las plantas vasculares con semilla. El polen y la semilla son las dos adaptaciones claves dentro de este grupo. Los granos de polen son gametófitos masculinos que producen espermatozoides que van a ser distribuidos principalmente por el viento. Por su parte, el gametófito femenino es un grupo de células haploides que se ubican en el esporófito y producen óvulos. El polen es dispersado por el viento o por insectos polinizadores y otros animales. Cada grano de polen, que tienen formas diferentes y formas espinulosas, variadas, cada grano de polen libera espermatozoides que eventualmente van a fecundar los óvulos. La otra adaptación de las plantas vasculares son las semillas. Las semillas son plantas esporófitas en estado embrionario, las cuales cuentan con un suministro nutritivo para el embrión y una capa externa que protege al embrión. En este dibujo se muestra una semilla de frijol con sus partes.
lo cual resultó en una adaptación evolutiva fundamental para que el embrión permaneciera protegido y con una fuente de alimento hasta que alcanzara su desarrollo. Dentro del grupo de las plantas vasculares con semilla existen dos subgrupos: las gimnospermas, cuya característica principal es que no forman flores, y las angiospermas, cuya característica principal es que sí producen flores. El primer grupo de las gimnospermas tienen sistema vascular, producen semillas, pero no producen flores. Fueron un grupo dominante hace casi 300 años. Estuvieron presentes en el planeta primero que las angiospermas. Sin embargo, fueron desplazadas por estas posteriormente. Del grupo de las gimnospermas sobreviven actualmente 4 grupos: los gingos, las cícadas, las netófitas y las coníferas. Los gingos fueron muy abundantes durante el período Jurásico, pero actualmente solo existe un género y una especie, el Ginkgo biloba. Esta planta tiene la particularidad de formar plantas macho y plantas hembra, como lo vemos en la fotografía. En la parte superior derecha se encuentra la planta femenina, que forma unas estructuras globosas donde portan las estructuras femeninas, y la foto de abajo es la planta macho. Las cícadas, al igual que los gingos, fueron abundantes en el período Jurásico, pero han ido disminuyendo. Actualmente existen unas 160 especies, principalmente en zonas tropicales o subtropicales. Tienen hojas grandes, finamente divididas, y guardan un gran parecido con palmeras o con helechos grandes. Crecen muy lentamente, pero pueden vivir muchísimos años. Tienen potentes toxinas, posiblemente como ayuda para evitar la depredación, y las cícadas que viven actualmente están en peligro de extinción. Las netófitas forman principalmente arbustos o árboles pequeños, algunas forman enredaderas. Un ejemplo de una netófita es la efedra, una planta que debido a la presencia de sustancias alcaloides fue muy utilizada como droga estimulante. El otro ejemplo, que es la fotografía del lado derecho, es la muy particular Welwitschia, que vive en el desierto de Namibia, en África. La mayor parte de la planta vive en forma subterránea, puede desarrollar raíces hasta 30 metros de profundidad. Tiene hojas que pueden vivir de 1000 a 2000 años, y estas hojas se extienden en forma de tiras sobre el suelo y están unidas a un tallo que es corto y muy fibroso. El grupo de las coníferas es el grupo donde se encuentran los pinos y los cipreses, más conocidos por nosotros, pero también se incluyen otras plantas como las picias, los abetos y las sugas. Las coníferas se pueden encontrar en zonas altas, frías y secas del planeta, ya que cuentan con 3 adaptaciones muy importantes. Cuentan con hojas perennifolias, eso quiere decir que tienen hojas verdes todo el año. La segunda adaptación es que las hojas tienen forma de agujas, son muy delgadas y están protegidas por una cutícula impermeable que evita la evaporación. Y una tercera adaptación, que es la producción de una sustancia anticoagulante que permite el transporte fluido y continuo de nutrientes aún a temperaturas por debajo del punto de congelación. El grupo de las angiospermas es el más numeroso, es el más diverso y el más exitoso sobre el planeta. Se les conoce también como plantas con flor, ya que la flor es la característica distintiva principal. Las angiospermas han dominado la Tierra hace más de 100 millones de años. Es un grupo extremadamente variado en formas y tamaños, incluye desde los cactus del desierto hasta las orquídeas tropicales. En cuanto a tamaños, también es ampliamente diverso y podemos encontrar, por ejemplo, la lenteja de agua, que mide aproximadamente 3 milímetros de diámetro,
se usa mucho en peceras, es acuática y en contraparte a esto podemos encontrar árboles como los eucaliptos que pueden alcanzar hasta 100 metros de altura. El éxito que han tenido las angiospermas desde hace ya aproximadamente 100 millones de años se debe también principalmente a tres adaptaciones fundamentales. La primera es la presencia de flores vistosas, flores llamativas cuya función es atraer polinizadores. Este tipo de relación es una relación donde los animales se benefician consumiendo polen, que es muy rico en proteínas, y las plantas se ven beneficiadas porque los animales se llevan parte del polen en su cuerpo y de esta manera lo trasladan a otras plantas. La segunda adaptación son los frutos. El color, el olor, el sabor de los frutos atraen animales que los consumen y luego dispersan las semillas a través de sus heces. Existen otros mecanismos de dispersión de frutos, como por ejemplo el caso de los abrojos, que se pegan al pelo de los animales o a la ropa de las personas y así pueden ser transportados a otros lugares. También los llamados frutos alados, como el caso de la planta diente de león, donde los frutos desarrollan estructuras semejantes a alas y pueden ser transportadas por viento. Y la tercera y última adaptación de las angiospermas son las hojas anchas. Las hojas anchas son una ventaja para las plantas principalmente en climas cálidos y húmedos a la hora de realizar la fotosíntesis, ya que pueden captar mayor cantidad de luz solar y esto optimiza el proceso y las plantas por ende son más exitosas. No obstante, la ventaja de tener hojas anchas puede también constituir una desventaja, ya que las hojas anchas pueden resultar atractivas para los herbívoros. Debido a dicho peligro, las hojas de algunas especies presentan defensas químicas o defensas físicas. Las defensas físicas pueden ser espinas o pelos urticantes o hojas duras, que esto impide la depredación. Las defensas químicas son presencia de sustancias tóxicas o de mal sabor que ayudan a evitar la herbivoría o la depredación. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas con relación al tema presentado, por favor utilice el foro de dudas que se encuentra en la plataforma.